Ahora sí, con, eh, con la clase que nos reúne, ¿ya? El día de hoy, a ver, vamos a desarrollar un tema muy interesante, ¿ya? Nos habíamos quedado, en la sesión anterior, nos habíamos quedado que en la caída definitiva del Tahuantinsuyo, ¿ya? O sea, ya recuerden que una vez que Atahualpa es capturado por los españoles, hay una etapa que se llama la resistencia, una etapa en donde el objetivo era volver nuevamente, ¿no? Que nuevamente el Tahuantinsuyo recuperara su esplendor, que volviera nuevamente a reconstruirse como un imperio, ¿no? Fue una etapa de por lo menos 25 años, ¿no? Entre los diversos incas que de alguna manera lideraron esta resistencia. Está Manco Inca, Tupac, Tito Cusillipanqui y finalmente Tupac Amaru I. Pero en este caso no pudieron lograr su objetivo, en parte también en este caso porque justo es una etapa en donde coincide uno de los virreyes, de alguna manera le dio forma al virreinato del Perú, que fue Francisco de Toledo. Fue un rey duro, o sea, y dejó de alguna manera dentro del objetivo del Imperio Español, ordenó en este caso el virreinato, ¿no? Entonces la resistencia no pudo, porque finalmente tuvo un antagonista que de alguna manera dio bastante resistencia, ¿ok? Entonces, pero una vez que en este caso Tupac Amaru I, en este caso, muere decapitado, va surgiendo un movimiento de resistencia, pero ya a nivel social, ¿ok? A nivel social y espiritual, en donde en ese caso los indígenas, los que fueron parte de la sociedad del Tahuantinsuyo, esperaban la venida de un inca que pudiera vencer a los españoles y nuevamente reconstruir el Tahuantinsuyo. Dime, Camila. Profesor, si no me equivoco con usted, hacíamos el cantar del mío Cid y la metamorfosis, ¿no? Profesor, Claro, recién este año me acabo de dar cuenta de que tengo el libro de esos dos. aprovecha el léelo, que es muy bueno, la verdad. Sí, Te va a ayudar profesor, un montón. recién me di cuenta. Vale. Ya, entonces, el Taquioncoy, ya, que es este movimiento que le estaba hablando, es denominado la enfermedad del baile. Surge en los inicios de los años 1560 y fue descubierto por los españoles en 1565 en la ciudad de Huamanga, ¿no? Que está ubicado en Ayacucho. ¿Ok? Los sacerdotes indígenas que llevaban a cabo los rituales del Taquioncoy se decían que eran los mensajeros de las huacas o dioses andinos, y recorrían los poblados instruyendo a la población en el ritual de purificación que los preparaba para la transformación de la sociedad andina. El origen en sí fue un movimiento más que todo de resistencia religiosa y política contra la presencia española, ¿no? Como ya les he mencionado, su origen fue en Huamanga, lo que es hoy Ayacucho, ¿no? Pero su influencia alcanzó incluso hasta Lima, parte de Arequipa, provincias de Cusco y Puno, hasta lo que es hoy La Paz en Bolivia. El líder, en este caso, que guiaba esta resistencia ideológica religiosa, fue Juan Chocne, para muchos un profeta que representaba a las mismas huacas andinas. Chocne recorría el territorio andino y iba acompañado de dos mujeres y las presentaba como Santa María y Santa Magdalena. En los planteamientos de Chocne anunciaba, primero, la unidad, la unificación y la solidaridad entre las huacas del Titicaca y de Pachacamac, es decir, los dos más grandes santuarios andinos de la sierra y la costa.
la resurrección de la antigua religión y las culturas andinas, la promesa del regreso a las costumbres andinas y el castigo y expulsión de los españoles. Las huacas, decía Chocne, habían plantado cultivos de gusanos para destruir el corazón de los europeos, así como el de sus caballos y ganado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué en este caso Chocne, en uno de sus anuncios, hablaba de la promesa del regreso a las costumbres andinas? Porque en ese proceso de resistencia ideológica, religiosa, se estaba dando otro proceso por parte de los invasores españoles, que era la evangelización, o sea, la enseñanza de la religión católica para los indígenas. Ahora, ¿por qué en este caso era importante esta enseñanza religiosa? Porque de alguna manera lo que hacía era, lo que pretendían los españoles era espiritualmente apartarlos de sus costumbres andinas, ¿no? Y de alguna manera poderlos dominar, ¿no? Y que puedan seguir, en este caso, los designios del rey de España. Por eso que la evangelización con la invasión fueron muy de la mano, ¿no? En cuanto a los ritos purificadores, ¿no? Los ritos tenían esa función de retomar y fortalecer las creencias religiosas indígenas en contra de la ética y la moral que pretendían imponer los invasores. O sea, paralelamente al choque físico, al choque militar, había también una lucha ideológica espiritual entre, en este caso, las costumbres religiosas que se fueron, en este caso, desarrollando durante el Imperio Tahuantinsuyo y, en este caso, las creencias religiosas que traían los españoles. Las huacas andinas, dejando su posición habitual, descendían sobre los indígenas tomando control de ellos, originando que los hombres hicieran movimientos extremos como temblar, bailar o delirar incluso. Esto se decía que era parte de la purificación de los hombres andinos que, a través de esos movimientos, lo que hacían era expulsar elementos extraños de su cuerpo, renunciando así al cristianismo. O sea, de alguna manera, eran expresiones visuales para que los demás pudieran entender, lo que está haciendo es, o sea, ese cuerpo que fue invadido por la creencia de los españoles, entonces lo que hace es votarlo, ¿no? Es un símbolo de votar, de expulsar, y en este caso volver a lo que siempre fuimos, ¿ok? O sea, esos ritos no eran algo, ¿cómo decir? Eh, no era algo arbitrario, al contrario, era de alguna manera, tenía un objetivo, ¿no? Un objetivo de hacer ver a los demás que lo que nos impusieron lo teníamos que eliminar, ¿correcto? Eso era de alguna manera lo que era la misión, ¿no? Del taquigón. Por ejemplo, un testimonio del taquigón, pues, de la idea, del sentir, ¿no? De aquellos que adhirieron al taquigón, podemos ver en este párrafo, ¿no? De Víctor Heredia, que hablaba de este movimiento. Un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz, en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de hueso ni fiebre, no había viruela, no había enflaquecimiento, sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo Dios, con sus horrorosos perros cazadores, con sus ojos extrañamente amarillos, bajaron de sus barcos con sus caras blancas. Llegó la traición, la ambición. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, quemaron, aplastaron. Esclavizaron a un continente para saquear. Nos quitaron nuestras lenguas, cambiaron nuestros dioses, atemorizándonos con horribles castigos, como si pudiera haber castigo mayor que el haberlos
confundido con nuestros propios dioses. Los dejamos entrar a nuestros valles, templos, pero no nos han vencido. Hoy seguimos peleando por nuestra libertad, ¿no? Entonces, lo que te expresa este párrafo es todas las vivencias que los propios pobladores indígenas pudieron sentir desde la llegada de los españoles, ¿no? Desde ese encuentro con estos seres que nunca habían visto, ¿ok? Y que en ese caso, y todo lo que pudieron traer, ¿no? Las enfermedades que traían de Europa, ¿no? Eh, la evangelización propia que iban realizando, ¿no? Y en este caso también todo lo que iban cometiendo con el fin, en este caso, de poder extraer del territorio, ¿no? Las riquezas que venían buscando desde que en este caso llegaron al continente, ¿ok? Entonces era para muchos de... Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? No todos los indígenas se sentían así. Recordemos que había grupos, ¿no? Sociedades indígenas que lucharon con los españoles, ¿no? Chachapoyas, Cañaris, Huancas, ¿no? O sea, no todos tenían ese sentir. Ese era más, un sentir más del sur, era más propio de aquellos habitantes del sur. Cusco, Puno, ¿no? Bueno, inician Ayacucho, Cusco, Arequipa, parte de Lima, ¿ok? Entonces, era un movimiento que si bien, o sea, fue numeroso, pero no fue a todo no llegó a todo el nivel, porque habían algunos que de alguna manera sí deseaban la caída del Tahuantinsuyo y por eso se tuvieron que aliar con los españoles, ¿ok? Pero eso no deja de ser, en este caso, un movimiento de relevancia. Cristóbal de Molina, un cronista de la época, nos informa sobre el trance en el que entraban aquellos que eran poseídos, ¿no? Por el Taquionque. Y así fue que hubo muchos indios que temblaban y se revolcaban por el suelo, y otros tiraban pedradas como endemoniados, haciendo visajes, y luego reposaban, y llegaban a él con temor, y le decía que había y sentía y respondía que la huaca fulana se le había entrado al cuerpo. Así las huacas andinas descendieron sobre los indígenas, los poseyeron literalmente, entraron en sus cuerpos e hicieron a los posesos temblar, caerse y bailar como locos. Esta es una visión más extranjera, ¿no? Es un cronista español que de alguna manera veía todos estos rituales, ¿no? Del Taquionque. Gran parte de estos ritos, o de sus ritos, perdón, se centraba en unos cantos y bailes por parte de los poseídos. Se prometía un mundo nuevo, libre de opresión española para los indios fieles a las huacas, y por otro lado, muerte para los españoles y los indígenas desleales a las huacas. Que haga mención a esto quiere decir que no todos, pues, ¿cómo se llama?, se adherían a este movimiento. Había algunos que de alguna manera querían seguir del lado de los españoles. Para evitar las represalias de las huacas, los indígenas debían renunciar al llamamiento de los clérigos españoles y rechazar la religión, los alimentos y vestidos europeos. O sea, toda introducción cultural española tenía que ser rechazada para poder ser aceptado en este movimiento. O sea, si vemos aquí, hay una pugna espiritual entre en este caso la cultura andina con, en este caso, la cultura española que venía. Los taquiongos imploraban a sus seguidores que se abstuvieran de todo contacto y cooperación con la sociedad europea. Los indígenas no debían entrar en la iglesia ni servir a los clérigos. Debían abandonar el pago de tributos y rechazar los reclutamientos de mano de obra o de la mina. El presbítero Luis de Olivera, quien fue el primero en descubrir el Taquionque, comenzó a reprimir el movimiento dando la voz de advertencia a las autoridades españolas. El visitador Cristóbal de Albornoz fue el principal perseguidor del movimiento. En sus informes
nos muestra sobre las medidas que tomó para poder terminar con esta herejía y que duró más de un año, lo que por otro lado refleja una gran resistencia indígena. Muchos de los curacas involucrados en el movimiento debieron rechazar en público sus creencias. Asimismo, las mujeres participantes fueron recluidas en los conventos. En este caso, todas estas medidas tomadas por los españoles, ¿no? De alguna manera conllevó a un proceso de extirpación de idolatrías. Este proceso fue una campaña organizada con el objetivo de eliminar el culto a los dioses andinos. Eran llevadas a cabo por los curas doctrineros y consistían en visitas con apoyo militar que hacían los sacerdotes en los pueblos de indios para quemar, destruir todo elemento de culto, como las huacas, que eran lugares sagrados, o los malquis, que eran las momias de los antepasados. Este proceso aspiraba a erradicar la cosmovisión andina, el sistema de creencias y valores ancestrales andinos, con la finalidad de facilitar la españolización del indígena y terminar así con todo tipo de resistencia, especialmente la política. O sea, religión e invasión anduvieron de la mano. O sea, era necesario para poder disminuir focos de resistencia, era, en este caso, cambiarles ese mundo, esa cosmovisión andina, por una, más bien, en este caso, visión católica españolizada, ¿no? De esa manera, pensaban los españoles, podían de alguna manera quedar sumisos, en este caso, a todo lo que, en este caso, regía desde el Imperio Español. Entonces, pasado en este caso, o durante ya los últimos tiempos de la resistencia militar, pasó en este caso a una pugna, a una lucha en este caso, movimientos espirituales andinos y españoles, ¿no? En este caso, en el caso de la resistencia espiritual andina, se vio reflejado en el Taquiongoy, y en el caso en este caso, de los españoles, ¿no? Fue una evangelización constante a los indígenas, ¿no? Y también la extirpación de idolatría, ¿no? Castigar, ¿no? O sea, en ese caso, todos aquellos que continuaban con sus costumbres religiosas andinas eran castigados, ¿no? Y en este caso se dio paso al proceso de extirpación de idolatrías, que es eso, que es eliminar todo aquello que podía en este caso ser objeto de adoración por parte de los indígenas, como por ejemplo huacas, malquis, entre otros, ¿no? Huacas en este caso eran todas aquellas piedras o monumentos que ellos podían adorar, o los malquis que eran las momias antiguas, ¿ok? Ahora, este proceso no fue propio del gobierno peruano, ¿no? En toda América Latina se dio, en toda América Latina que estuvo bajo el dominio español, se dio un proceso muy similar. Dime, Camila. Profesor, de lo que está hablando del Takio Oncoy, Ajá, de la enfermedad del baile, yo lo he sí, escuchado. Dice, claro. aquí también yo he buscado y dice epidemia de danza. Era claro, o sea, era la consideración, o sea, le decían así en este caso, por la forma como los que vivían este movimiento, ¿no? Actuaban durante los rituales, ¿no? Como vos viste, ¿no? Bailaban, temblaban, ¿no? Era toda una significación, ¿ya? Pero que no era, como te decía un inicio, no era algo arbitrario, sino era necesario para convencer al resto que había algo que tenían que expulsar. O sea, teníamos que, ¿no? Expulsar lo que nos había, toda esa evangelización, culturización europea que nos habían
impuestos era lo que teníamos que expulsar. Por eso que, o sea, estos rituales así escénicos tenían esa finalidad de que los demás se pudieran convencer de que era necesario, en este caso, expulsar y resistir, mantener esas tradiciones para poder resistir y, en este caso, volver nuevamente a una ofensiva militar que se llegó a, o sea, no es, el hecho de que este periodo de resistencia militar andina, ¿no? Llevado a cabo por Macuica y sus descendientes, terminara en 25 años, no quiere decir que durante el virreinato no haya habido otros focos de resistencia indígena. Hubo varios que posteriormente iremos estudiando, pero hubo también varios, ¿ok? O sea, al final, en este caso, a pesar del proceso de evangelización indígena, no se llegó a extirpar ni eliminar del todo la cosmovisión andina. No llegaron los españoles a lograr lo que pretendían, ¿no? Y es así, prácticamente ya en los finales del virreinato del Perú, llega en este caso un movimiento grande que fue el de Tupac Amaru II, y posteriormente, en este caso, una resistencia que fue frecuente y permanente hasta, en este caso, el paso de ya el cambio de la colonia y, en este caso, la llegada de la república. ¿Ok? Sí, profesor, porque yo, en un video, he visto que algunas personas se dedican a eso de explicarle las leyendas, eso, y he visto el video de del Takyonko y la señora que explicaba decía que que les tipo les obligaba a bailar y hasta que sus cuerpos, digamos, se cansaran y murieran, y los O demás sea, solo bailaban encima nomás porque no podían parar. exactamente, esa era una de las, ¿no? Una de las formas de que, ¿no? Hacerles general el uso de que era algo que tenía que salir, ¿no? El poderse mantener en este caso la herencia espiritual de los que que ellos ya tenían, ¿no? Y de alguna manera resistir, mira, fueron 300 años, tuvieron que resistir 300 años, ¿no? Y eran 300 años en este caso, imposiciones, pero también de castigos. Si te veían adorando una huaca o que podías hacer en este caso, te llevaban a la Santa Inquisición por acusado por herejía. Entonces, era un tema bastante complicado, ¿no? Ahora, en sí, ¿no? La lucha contra la religión andina, como les había indicado anteriormente, era en sí, una de las partes de este proceso fue la extirpación de idolatrías, ¿no? Que fue una labor evangelizadora de los españoles, ¿no? Cuyo objetivo era en este caso convertir a los indígenas en practicantes de la fe católica. Para esto, ¿no? Buscaron la forma de acabar con los dioses, con las prácticas idolátricas, atacando principalmente a sus dioses y destruyendo todo signo de culto, ¿no? Como hemos visto, huacas, apachetas, malquis, entre otros. Durante el siglo XVI, los religiosos crearon una forma única para que los evangelizadores y doctrineros realizasen su labor con efectividad. Sin embargo, los misioneros se daban cuenta de que el culto a los dioses andinos, como Mariacaca o Lapa, continuaban, pese al esfuerzo de las órdenes religiosas para detenerlo. Frente a esta situación, los doctrineros toman una decisión. Se realizaría una caza de todos los ídolos y dioses andinos para la total erradicación del culto idolátrico en los Andes. En el siglo XVII se llevaron a cabo 3 campañas de extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías atenuó en forma dramática el culto, pero no lo llegó a exterminar por completo, lo que les mencionaba. Esto persistió durante muchos años e incluso hasta el día de hoy podemos apreciar el culto a la Pachamama u ofrendas en honor a los apus o cerros sagrados.
Sin esa resistencia indígena, no hubiéramos podido conocer mucha de la cultura andina que conocemos ahora. Pues fue muy importante. Fue un movimiento que dio, en este caso, paso a un proceso de resistencia que de alguna manera nos sirve para poder entender cómo vivieron los habitantes del Tahuantinsuyo en su momento. Es una, imagínense que si no, o sea, lo que podemos concluir en este caso es que cuando un pueblo desarrolla una invasión, no pretende someter a otro, ya no solamente se va a desarrollar en el plano militar, no hasta con él, sino en este caso tiene que, o sea, va de la mano también con, en este caso, ganarles en el plano espiritual, en el plano religioso, ¿ya? No por nada, en este caso, las religiones siempre han estado siempre han ido a la par de las clases altas, de las clases poderosas. Por ejemplo, si alguien tiene hermanos en CP1, les estoy enseñando, por ejemplo, los inicios de las culturas preincas, Chavín, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos que estas sociedades antiguas, los poderosos no eran aquellos que labraban la tierra, porque entre las actividades importantes, la más importante es la agricultura, es la que te da los alimentos. Pero los agricultores no eran los más importantes, sino eran los religiosos. Aquellos que podían predecir tiempos de cosecha, y que en ese caso, y esa información la tenían cerrada. Entonces, siempre ha ido de la mano. Camila, ¿quieres decirme algo? Muy rapidito. Sí, profesor, ¿quién fue el principal perseguidor del Taquión Oncoy? En sí, en ese caso, fue las autoridades españolas. En este caso, encargaron a las órdenes religiosas a evangelizar, ¿okay? A que todos se adhirieran a la religión católica, pero a la par, en este caso, también tenían que, viendo de que no todos lo hacían de manera voluntaria, había que forzar. Por eso tuvo que eliminar varios dioses, ¿no? Varios monumentos de culto. Bueno, chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Ya saben, tareas, ya saben, exámenes por hacer. Chao, chao. Nos vemos. Profesor. No. Chao, chao.